Buenas tardes, un placer como siempre acompañar a Tijuana Innovadora, a don José, ver a Pablo. Imaginé un poco la conversación de hoy como una conversación entre nosotros, más que una exposición mía. Entonces, lo que quisiera es arrancar con algunas ideas de esto que se llama, o que se empezó a llamar hace algunos años economía naranja. Y a partir de eso, más bien, abrir la conversación con algunas inquietudes que tengo alrededor de lo que nos ha pasado en los últimos años. A ver, economía naranja, digamos, es una idea que se va definiendo todavía en el tiempo. La idea de la economía naranja es como una idea, se convierte en un bien o un servicio, y como es una idea transformadora o disruptiva que cambia una industria. Y la economía naranja se refiere a estas nuevas economías que han transformado industrias y con las que hoy todos vivimos. Y que, la verdad, aunque hoy nos parece normal, hace apenas 20 años, todo esto que hoy estamos viviendo no es normal, no era normal. Y está nuevo, esto de la economía naranja está nuevo como a las cosas a las que se refiere. Déjenme darles 3 ejemplos que iremos desarrollando a lo largo de esto y en donde quiero plantear no solo celebrar lo que ha sucedido, pero sino también hablar un poco de los retos para cada una de estas industrias. Lo primero que de la que tendríamos que hablar, porque es una que ya, digamos, está a punto de terminar su transformación, es la industria de la música. Aquí hay gente joven, la gente joven creo que ya nunca en su vida le ha tocado comprar un disco, pero ¿qué creen? Antes íbamos y comprábamos discos de este tamaño y los poníamos. Y la creación de una idea, la creación de la idea de digitalizar la música transformó a la música para siempre. Hoy parecería absurdo pensar que un día no existió Spotify o no existió iTunes y que no todos podemos escuchar la música que nos gusta en estos aparatitos. Pero la verdad es que esta transformación apenas sucedió en los últimos 10 y 15 años, del CD a la digitalización, a el streaming, a lo que hoy sucede. Y esa transformación que hoy celebramos, porque nos da más y mejor acceso a todo, también destruyó muchas carreras y destruyó muchos trabajos y complicó muchísimo la vida a muchos artistas. Esas son las 2 cosas de las que quiero hablar en cada una de las industrias que voy a tocar, porque creo que lo que debemos pensar es cómo estas industrias creativas presentan retos que a lo mejor ayer no imaginábamos. Antes, uno hacía música o se hacía música y podía un artista estar 8 años sin presentarse en un concierto porque las ventas de su música bueno, había tiendas de discos, cosa que ya hoy son cosas irreconocibles. ¿Y qué pasó? Que la reducción del precio de la música, la facilidad de comprar canción por canción, el fin de toda una industria que hacía fundas de discos, etcétera, hizo que ya no fuera negocio para los artistas, además la piratería y etcétera, ya no fuera negocio para los artistas solo hacer música. Son muy pocos hoy los artistas musicales que viven literalmente solo de hacer música. Y esto revivió otra industria, revivió la industria de los conciertos. No es gratuito que hoy veamos cómo se reúnen bandas que ya no salían, ahora todo mundo está. ¿Por qué? Porque la industria se transformó de tal manera que el artista ahora tiene que ir y hacer conciertos y tener la experiencia en vivo, lo cual beneficia a quienes quieren ver en vivo, beneficia al consumidor en términos de que hoy es mucho más barato tener música accesible y no solo eso, sino que uno puede tener mucho más música. Esta transformación en el mundo de la música, digamos, y por eso quería yo empezar con esa, va terminando. Pero no perdamos de vista que fueron 10, 15, 20 años dificilísimos para los artistas, para los creadores,
acomodarse a todo esto. Se destruyeron muchísimos puestos antes, estas enormes disqueras con ejecutivos, con exclusivas, etcétera, se acabaron. Se democratizó en muchos sentidos también. Cualquiera puede hoy en su casa con un aparatito como estos, o bueno, más grandecito para que tenga mejor calidad, hacer una música, subirla a la nube, venderla en la nube. Y entonces se acabó todo un layer, toda una serie de trabajos alrededor de eso, que fue una transformación durísima para la industria de la música. Esta transformación parece ya estar terminando en el mundo de la música y parece que hoy tenemos y hoy entendemos lo que será el mundo de la música, por lo menos en el futuro próximo. El segundo, sin duda, es el mundo de la distribución de contenidos en video. Y no quiero decir el de la televisión, porque no solo es la televisión, sino el mundo de la distribución en video. Esta es una industria que va todavía atrasada, todavía no sabemos qué va a pasar con esta industria. Y todavía no sabemos las consecuencias reales en términos de la economía de la industria de la producción de videos y de la producción de contenidos y la producción de televisión. No sabemos a dónde va a llegar. Pero lo que hoy tenemos claro es que si uno en su casa tiene un aparatito que le permite ver Netflix o le permite ver Blim o le permite ver Claro o le permite tener acceso a una infinidad más de canales hoy que están en esos aparatos, porque todos conocemos Netflix, Blim, pero hay ahí 10, 20, 30 que también están transformando una industria que estaba acostumbrada a ser absolutamente vertical, a decir lo que se tenía que decir, a qué horas tenías que ver las cosas, cómo las tenías que ver, y aparte te tenías que aguantar los anuncios en medio. Eso se terminó. Lo que no sabemos es dónde va a quedar todo esto, porque aunque hoy todos ustedes tienen en su casa y yo tengo en mi casa y todos vemos Netflix por, ya no 99, pero creo que 105 pesos al mes, una cosa así, la verdad es que Netflix sigue siendo hoy una empresa muy valuada, pero que en términos de dinero no está claro qué tanto dinero está ganando o no está ganando. Y en el medio se han destruido trabajos en la televisión y en la distribución de películas de manera tradicional. Estos servicios digitales de producción, de distribución de contenidos en video, no solo han afectado al mundo de la televisión, sino han afectado al mundo del cine. Porque estos crearon, esta industria creó además nuevos formatos. La creación de las series es una creación de este streaming y la creación de las series solo tiene que ver con que uno puede verlas cuando quiera, donde quiera. Una vez más, el poder del consumidor. Y la economía naranja tiene muchísimo que ver con cómo darle poder al consumidor. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, insisto. No quiero venir aquí nada más a celebrar estas nuevas industrias como si no tuvieran sus riesgos y sus desventajas. Porque las otras industrias creadoras de contenidos tradicionales, ¿no?, tenían estándares claros, tenían muchísima gente trabajando en ellas, se hacía de otra manera y eran industrias, me parece, todavía hoy, mucho más desarrolladas a como estamos viendo las nuevas industrias de producción de video, televisión y contenidos en video. Este cambio aún no sabemos dónde va a terminar. Sin duda no va a terminar simplemente en, mira, ahora todo el mundo tiene Netflix y eso es lo que ve, etcétera. Recordemos que eso mismo fue, el mismo nacimiento de Netflix empezó para tratar de ser disruptivo simplemente en el mercado de renta de videos. Así empezó Netflix, rentando videos nada más que te los llevaban a tu casa, en vez de que fueras a la esquina, al Blockbuster o al Videocentro. Sé que cuando digo Videocentro los jóvenes aquí no van a saber ni siquiera de qué estoy hablando. Pero nosotros íbamos al Videocentro a rentar una película en una cosa que se llamaba Betamax, también son palabras como del pasado para muchos de ustedes, o en VHS. Esta industria aún no sabemos a dónde va, pero esta es una industria que está basada básicamente en la creación de contenidos. La del video y la televisión, aprovechando tecnología, le dio el poder al consumidor, que hoy consume a la hora que quiere y cuando quiere, y al darle ese poder al consumidor, quitó la fuerza de los intermediarios. En México, no solo con el nacimiento de una tercera cadena de televisión, sino con la explosión
de la televisión por cable en el país, en donde ya hoy aproximadamente 60% de los hogares del país tienen acceso a televisión por cable. El consumidor mexicano tiene una oferta de decenas y decenas y decenas de canales que pulverizan, digamos, el mercado publicitario. ¿Qué pasa cuando crecen las opciones de ver video, pero no crece el mercado publicitario? Riesgo también de estas nuevas empresas disruptivas. Si no crece el mercado publicitario, si los publicistas no tienen más dinero para pagar esos contenidos, uno, lo tenemos que pagar nosotros, dándole a Netflix o dándole a iTunes o dándole a la cablera, o lo que hacen muchos de estos productores de contenidos, y ahí está un riesgo, es bajar las inversiones para producción de contenidos y por lo tanto, en algunas ocasiones, bajar la calidad de esos contenidos. Tercera industria en transformación en estos momentos, la radio. La radio, como la conocemos todos todavía, yo creo que la radio es de las que va más atrasadita todavía que el video. La radio se empezó a transformar hace aproximadamente 15 años con la invención de lo que se llama la radio satelital, en donde uno se suscribía, es decir, una vez más, el poder del consumidor, yo pago, entonces yo oigo sin anuncios, yo oigo cuando quiera, y uno podía tener una radio satelital en su casa, en donde venían otro tipo de contenidos que no necesitaban ser concesiones del Estado, por lo tanto tenían mucha más libertad de los contenidos que quieren hacer, y se sacó, digamos, o empezó a perder audiencia natural la radio tal y como todavía la conocemos hoy en día. Después de eso vino, por supuesto, el Internet y la red de redes, y eso ha hecho que en países como Estados Unidos, Francia, España, ya ni siquiera la radio satelital funciona, sino la presencia de redes de Internet y de redes de Wi-Fi en las calles y en los automóviles. Hay un automóvil en Estados Unidos que ya se vende con el Wi-Fi incluido. Sea la explosión de lo que se llama radio en demanda, que todos conocemos. No me gusta mucho la palabra porque la palabra es una palabra registrada de Apple y creo que vamos a tener que cambiarle el nombre, pero lo que todos llamamos como podcast. Que no es más que la radio en demanda. Es exactamente el mismo fenómeno de Netflix, simplemente en la radio. Quiero oír un noticiero, el noticiero se sube a las 7 de la mañana, yo lo tengo aquí y aquí lo bajo, yo lo quiero oír a las 8, lo oigo a las 8, lo quiero oír a las 9, lo oigo a las 9, quiero oír un programa, quiero oír una radionovela, quiero oír un reportaje. Hoy es una industria en explosión en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra. El New York Times, El País, Le Monde acaban de crear sus propios equipos para realizar radio en demanda o podcast, y que está afectando seriamente en esos países a la radio normal, a la radio que escuchamos todos los días, a la AM, a la FM, porque es competencia. Y una vez más, ¿qué pasa? Que si no crece el mercado publicitario, bueno, y se pulverizan las opciones de contenidos, una de dos, o lo tenemos que pagar nosotros, o se va a reducir la calidad de esos contenidos. La industria de la música, la industria de la radio, la industria de la televisión o la producción en video y sin duda la industria del libro. La industria del libro que también se empieza a digitalizar. Y primero, la industria del libro ha cambiado en dos sentidos. Uno, una idea convertida en un bien y en un servicio como Amazon, transformó la industria de las librerías en el mundo. En Estados Unidos cada vez es más difícil encontrarse una librería física donde uno va y siente y huele los libros y los compra. Pero esto también está pasando ya en algunos lugares de Europa y las librerías en México empiezan a sufrir también. ¿Por qué? Porque hoy tienes una opción para entrar a Internet, ¿no? Eso en términos de la distribución del libro. Una vez más poder para el consumidor, porque el consumidor que antes tenía que pasar por 3 librerías para encontrar el libro que realmente quería, ahora solo tiene que entrar, pedirlo en Amazon México y le va a llegar en 2 días a su casa. Mucho más poder para el consumidor, pero la pérdida también de trabajos de locales. Y algo que preocupa, que es, en medio de esta transformación, el triunfo
de los más grandes. Es decir, queda claro que hoy hay 2 o 3 librerías en México que son las que venden el 60-70% de todos los libros físicos que se venden en México, y que quien más ha perdido son estas pequeñas librerías tradicionales, especializadas, etc. Entonces, en términos de distribución del libro, lo que ha hecho esto que llamamos la nueva economía o la economía naranja, ha transformado profundamente la manera en que adquirimos un libro. Pero después también, y esto es un proceso que va más lento, pero que va para allá, es la manera en que leemos un libro. Hay una discusión enorme hoy en el mundo sobre si el libro electrónico acabará triunfando sobre el libro físico. No, a mí me parece que es un poco absurdo pensar que uno tenga que ganar y otro desaparecer. Después de todo, la humanidad ha impreso suficientes libros como para que sea imposible quemarlos y que nunca nadie más los vea. Es decir, no es como un disco físico que muchos jóvenes ya no han conocido, no es como este tipo de cosas que se dejan de hacer. Pero lo que es cierto es que seguramente en 15, 20, 25 años habrá jóvenes de la edad de los que hoy están aquí con nosotros que difícilmente leerán un libro de manera física, sino que lo leerán de manera electrónica. ¿Por qué? Porque al lado de esta transformación de la industria del libro ha venido la transformación de todos estos dispositivos que nos han acostumbrado a leer electrónicamente. Ahora va la transformación de la que me interesa hablar, porque es a lo que me dedico y en donde veo más riesgos y más problemas. Y esa es la transformación del mundo de la información y del periodismo. Decía yo, estuve 12 minutos aquí al lado hoy ante Ed y les decía yo que así empezaba mi relato hoy y quiero más o menos hablarlo porque lo tengo mucho más claro. A mediados de los años 90, con la llegada de Internet, con la llegada de los navegadores, con la llegada, digamos, de que todo el mundo podía tener una computadora y conectarse, los medios tradicionales, los medios impresos, los periódicos, los medios que informaban, tomaron una decisión en conjunto, con muy pequeñas excepciones, que creo hoy todavía nos estamos arrepintiendo, todos, absolutamente todos. Y es que qué tal si el New York Times y el Washington Post y Milenio y El País y Le Monde, que lo que hacían era hacer impreso, qué tal si eso que hacían impreso lo ponían en Internet de manera gratuita. Lo cual, si lo pensamos hoy, 17 años después o 18 años después, es un absurdo. La decisión que tomaron los medios impresos y los medios periodísticos hace 18 años y por la que hoy están sufriendo es un absoluto absurdo. Porque habían vivido durante 50 y 60 y 70, 80 años de vender su producto. Por cierto, me regalaron uno de estos y ahorita lo voy a utilizar. De vender esto, de que esto costaba allá afuera y uno compraba y costaba 5 pesos o 10 pesos o 20 pesos, y esos pesos ayudaban a pagar a los señores que trabajaban aquí y que hacían esto. He leído varias discusiones sobre por qué se tomó esta decisión hace tantos años, y en el fondo era una falta de confianza en que Internet iba a despegar como hoy vemos que despegó. En el fondo era apostar a que todo esto que hoy tenemos, solo aquí tengo 2 dispositivos, era creer que esto no iba a existir. Bien, y entonces la información periodística se hizo gratuita. Yo podía entrar a la mayoría de los sitios, y digo ciertas excepciones porque creo que con excepción de el periódico Reforma en México, el Wall Street Journal en Estados Unidos y el Financial Times en Inglaterra, todos los demás, en aquel entonces, los grandes periódicos del mundo, dijeron, ¿qué creen? Vamos a regalar nuestro producto si usted tiene una computadora y un acceso a Internet. Nunca se preguntaron qué voy a hacer con los ingresos que me faltaban. Me salto 17 años después porque esto ha tenido muchísimos cambios y, ¿no?
y se ha transformado brutalmente, sobre todo a partir de más o menos en el 2004, 2005, cuando construir una página de internet se hizo un proceso tecnológico, por asuntos de tecnología se hizo un proceso barato y sencillo de hacer. Si ustedes quieren hacer su página de internet y diseñarla como periódico, creo que la pueden hacer en 20 minutos con un buen tutorial. Les va a costar $25 y va a estar ahí, va a aparecer un periódico exactamente igual. Bueno, esto que pasó, esto lo que ha hecho, digamos, en términos informativos, en términos de transformación de industria, ha sido pulverizar absolutamente toda la información, igualarla y que no podemos distinguir una cosa de otra. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hace Internet que no hacían los periódicos era, porque como no hay costo de distribución en Internet, como no me cuesta, como subir mi página no me cuesta, es decir, de repente si yo pongo New York Times y luego pongo periódico Patito, es lo mismo, ¿eh? Es decir, igualamos la información, digamos. Es decir, la igualamos porque habla exactamente igual en el navegador, porque si el periódico Patito tiene un buen diseñador, hasta se va a ver bonito, porque la información me robo un cachito acá, me robo un cachito acá, y con 3 redactores de 17 años subo y parece que es igual. Hoy vivimos entonces en un momento complicadísimo para los medios de información tradicionales, porque se metieron a competir en un mercado en el que su valor, que es su investigación periodística real, su trabajo, tal, de repente deja de tener valor, tanto que no se compra. El mejor ejemplo que puedo poner es el de la publicidad. Si más o menos el 70% de los anuncios que ustedes ven en Internet se ponen por una cosa que se llama programmatic. Programmatic es un programa, es un sistema en donde dice, las empresas le compran a estos intermediarios de programática, hay 2 o 3 grandes empresas en el mundo, una de ellas por supuesto Google, y entonces la empresa llega y dice, a ver, yo voy a invertir 100 pesos y yo quiero llegar a jóvenes de entre 20 y 26 años que vivan en Tijuana, prefiero 60% mujeres, 40% de hombres, que además hayan visitado la página de X, ¿no? Una página de moda, porque yo creo que me parezco ahí. Y lo que hace el sistema, lo que hace esto que se llama programmatic, es que reparte toda esa publicidad sin importar el sitio al que vaya. Es decir, no sé si me doy a entender con esto. No importa si ese joven de Tijuana de entre 20 y 24 entra al New York Times, entra a un sitio porno, entra a un sitio de gatitos, muchos gatitos, nos encantan a todos los gatitos en Internet, o entra, eso no importa, el sistema atrás pone la publicidad donde sea. Y si los gatitos tienen más tráfico que el New York Times, la página de gatitos va a tener más impresiones. Y al anunciante lo único que le interesa es esa audiencia sin distinguir a dónde va. Y entonces ahora resulta que por cómo se distribuye la publicidad en Internet y en las redes, el New York Times, o Milenio, o Frontera, o digan ustedes su nombre, tienen menos ingreso y menos dinero, ¿para qué? Para pagar mejores periodistas, para capacitarlos, para poder pagar 3 meses a un periodista que se dedique a una sola historia y que dé otro tipo de calidad. Y entonces, lo que hemos visto en los últimos 10 años es una ilusión, y yo diría casi una falsa ilusión. Esta falsa ilusión de que el crecimiento brutal de sitios de Internet nos tiene mejor informados es, en términos reales y en muchos sentidos, una mentira. Porque más no quiere decir mejor, pero sobre todo porque en estos asuntos, y lo que voy a decir a veces resulta polémico cuando lo digo,
no siempre el poder del consumidor es lo mejor a la hora de tener información. Y cuando digo que el poder del consumidor en términos periodísticos no es a veces lo mejor para tener información, es porque también el trabajo del periodismo es decirle a su audiencia lo que su audiencia no sabe y lo que su audiencia no quiere oír. Y la audiencia no puede buscar lo que no sabe. Ustedes bien conocen este fenómeno en Internet, porque así funciona, porque, insisto, como todo es automatizado, ustedes saben este fenómeno en Internet, que el día que a ustedes se les ocurre hacer clic en un anuncio de algo, el resto de su vida les van a aparecer anuncios de las mismas cosas, todo, ¿no? Porque entonces Internet ya entendió y Programmatic ya entendió que a ti te interesan, qué sé, una impresora. Un día puse ahí en el anuncio de HP, les van a salir anuncios de HP toda su vida hasta que se harten. Porque lo que entendió Programmatic es, a este señor le interesan las impresoras. No, ya me interesó una vez, ya la compré, no importa. Y me van a llegar 1000. Bueno, la verdad es que hoy pasa algo similar con la información, ¿eh? Hoy muchísimos sitios de Internet están programados para darte en sus homes, en sus portadas, la información que tú leíste y de los temas que tú leíste. Y yo insisto que eso tiene un problema, que tiene el problema que el periodismo está ahí para revelar y para descubrir lo que su audiencia no sabe. Al lado de esto está el triunfo, digamos, ¿no? Y esto es un problema de economía naranja, el triunfo de los agregadores. A mí me da mucha risa cada mes que salen las estadísticas y dicen, no, que el que más páginas tiene es el Universal y que después le sigue SDP y que luego Milenio y que si luego… no, la verdad es que el mercado está absolutamente acaparado por Google. El 50% de todas las noticias las vemos por Google, todo el mundo. Todos los demás somos de este tamaño comparado con los agregadores. Nos enteramos por Google, nos informamos en Google y Google funciona con un algoritmo. Y Google te da exactamente las noticias que el algoritmo dice a ti te van a interesar con base en lo que ya viste, no en lo que te puedo revelar. Esos son los grandes, el gran informador del mundo hoy se llama Google y se llama lo que nos aparece cada vez que abrimos una página y dónde está, no nosotros. Tercer problema de la industria hoy, la no curación. Esto es Twitter y estoy seguro que todo el mundo de repente entra a Twitter y ve. Y Twitter tiene un problema que yo digo es casi antiperiodístico, que es que en tu línea de tiempo o en tu timeline todo es igual. No hay valoración del contenido. Todo es de 140 caracteres, todo es uno tras otro, todo tiene una foto, no hay valoración del contenido. Traje Frontera, cuando digo que es antiperiodístico, me traje ahorita Frontera que me regalaron muy amablemente ahí, porque una parte fundamental del periodismo es la valoración gráfica de la información. Frontera, lo que Frontera nos está diciendo, con esta cabeza enorme de 8 columnas, es que para él, para Frontera, para el cuerpo editorial de Frontera, esta es la noticia más importante del día. Y que esta, la de Adriana Barraza, es menos importante. Y que la que está en la página 15 es mucho menos importante que la que está aquí. Es decir, el trabajo periodístico es el que le dice al lector, nosotros valoramos que lo primero que tienes que saber es que caen 3 por secuestro y liberan a víctima. Más allá de que pensemos que esté bien o mal, de eso se trata el periodismo. Cuando yo aprendí periodismo, cuando yo fui a clases de periodismo, las primeras clases, los manuales, los libros que leíamos tenían que ver con que lo más importante era el criterio, qué criterios utilizabas para publicar algo y dónde lo publicabas. Eso era fundamental, eso eran las clases de periodismo 1. Hoy, quien decide qué se publica y qué no se publica es Google Analytics. Tengo colegas míos que dirigen medios digitales y no me
y no me dejarán mentir que tienen siempre a una persona que está viendo Google Analytics. Google Analytics básicamente es una herramienta que está midiendo todo el tiempo en qué está interesada la gente, qué está viendo la gente en ese momento, Y hay un ejercicio que pasa en muchísimas redacciones de sitios web, en donde hay un tipo que está viendo eso y de repente dice, oye, son las 2 de la tarde de un miércoles y de repente empiezan a subir las búsquedas de mujeres con 3 ojos. ¿Quién sabe por qué alguien puso mujeres de 3 ojos, mujeres de 3 ojos, mujeres de... Y entonces voltean con la redacción y le dicen, hazme una nota de mujeres de 3 ojos, órale, órale. No, pero ¿dónde? ¿Cómo? Invéntame una, sácame una, porque ¿sabes qué? Nos va a dar tráfico. Porque si yo empiezo a entregarle al lector lo que está buscando por otras herramientas, me va a dar tráfico. Por supuesto, mujeres de 3 ojos es una exageración, pero lo que quiero decir es que nadie se extrañe por qué en nuestros portales, aún en nuestros portales más connotados, empiezan a aparecer notas de gatitos, videos virales, harto sexo. ¿Por qué? Porque sexo sigue siendo la palabra 1 o 2, según el mes, más buscada en Google en el mundo. Y entonces muy fácil, si yo meto a Google sexo, y yo más o menos tengo un buen sistema en donde yo hago notas de sexo, me va a aparecer, mira ahí, milenio, sexo, pum, y ya agarré un usuario. Ese usuario se va a ir, ese usuario no es leal, no vino, pero lo voy a contar mañana. Esta industria a la que yo hoy pertenezco, la que llevo viviendo toda mi vida, está en esta transformación. Y está en esta transformación que va a tener que decidir en los próximos años cómo volver a dar valor a un producto que decidió regalar hace 18 años. ¿Cómo vamos a poder decirle a nuestros lectores, oye, este reportaje que nos llevó 3 meses hacer, 3 reporteros, un analista de datos, 2 diseñadores, vale. Y a lo mejor como vale, tendrías que pagarlo porque no es lo mismo que un gatito, que un video de un gatito en este portal. Y le vamos a tener que decir a los amigos publicistas, oye, no es lo mismo poner este anuncio aquí que aquí, porque hoy el anuncio que aparece al lado del gatito, del video del gatito que saqué de las redes sociales o lo inventé yo o tal, ese anuncio paga exactamente igual a su publisher que el anuncio que aparece al lado de la investigación de 3 meses. Algo está mal hoy con la economía de los medios informativos y su transformación. Algo está mal cuando no distingue dónde va la publicidad y dónde no va. Porque algo que sí tenían claro los impresos es que era diferente anunciarse en la primera plana. Por cierto, no sé si el Frontera tiene anuncio en primera plana o no tiene. No era lo mismo anunciarse en la 3, como se anuncia Telcel, que anunciarse en la 20. Y había diferenciación de precios, porque había diferenciación de audiencia. Por ejemplo, las secciones deportivas de los diarios eran siempre las que menos anuncios tenían. Porque los anunciantes estaban convencidos, era la que más lectores daban, pero la que menos anuncios tenía. Porque los anunciantes estaban convencidos, y están todavía a la fecha, que son las mujeres las que ejercen el gasto y las que gastan. Entonces, decían, ¿para qué pongo? Y las mujeres no veían deportes en aquel entonces, y entonces decían, ¿para qué pongo anuncios ahí? Los ponía en otras secciones. Bueno, toda esta inteligencia sobre cómo se pagaba el periodismo se acabó el día que se inventó programática hace 5 años en Internet y se igualaron todos los sitios y lo que importa es llegar al usuario. Porque entonces estamos en una loca carrera por usuarios y por clics. Estamos en una loca carrera por usuarios y por clics. Y que a nadie le extraña entonces si hoy en las columnas periodísticas cada vez hay titulares más raros, más escandalosos, más obsesivos con alguna mala palabra, porque esos lo que hacen es que alguien haga así. ¿Quién sabe si el contenido valga la pena o no valga la pena? La industria de la música destruyó muchos trabajos, pero logró en 20 años
después de Napster, 20 años después de Napster, logró transformarse y hoy es una industria que acomodada, de otro tamaño, etcétera, es buena para el consumidor, es mejor para los artistas y creo está empezando a generar recursos y dinero cada vez de mejor manera. Hoy, por lo menos hoy, la industria de producción y distribución de video y de contenidos en video ha generado buenos contenidos, todavía tiene un problema de ingreso que no sabe cómo va a solucionar porque está afectando los ingresos de otros productores, de productores tradicionales, pero que parece va en buen camino. La de la radio está tan verde todavía que no sabemos en qué va a terminar, pero creemos que lo que va a terminar es en un modelo muy parecido al de video, en donde la radio va a estar aquí, ya no va a estar en esa cosa que tienen los coches ahí, sino que la radio va a acabar estando aquí, en nuestros dispositivos. Pero la que no sabemos cómo va a terminar es qué va a pasar con la economía de la información y del periodismo. Y esto es preocupante, porque yo soy de esos que cree que no hay una democracia sana sin buen periodismo crítico, con inversión, con investigación. Y yo soy de los que creo que no se pueden construir mejores países sin ciudadanos mejor informados. Y en medio de esta absoluta revolución, en donde todo se confunde y en donde todo parece igual, me es preocupante que no hemos resuelto nosotros, los de los medios y los periodistas, el problema económico al que todos nos estamos enfrentando. En México una distorsión de mercado que tiene que ver con la enorme cantidad de dinero que gobiernos estatales y gobiernos federales y gobiernos municipales gastan en los medios. Todavía no hemos empezado a sentir el real crunch de esto, pero en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en Japón, esto ya está sucediendo, es decir, ya están cerrando periódicos. Hace poco en Estados Unidos, ustedes han visto, ustedes viven aquí al lado, lo primero que sucedió fueron las ciudades, una vez más, los jóvenes aquí a lo mejor no lo creen, pero las ciudades más grandes de Estados Unidos tenían 2 periódicos compitiendo entre ellas. Lo primero que sucedió es que se quedó un periódico por ciudad. Y hoy hay grandes ciudades en Estados Unidos donde ni siquiera tienen un periódico impreso, donde no se distribuye un periódico impreso. Y no hay mejor periodismo hoy que antes, es decir, hay el mismo si quiere alguien y siguen perdiendo dinero y seguimos perdiendo dinero. Esa es la realidad. Esa transformación es, creo, la transformación económica más importante, la que tenemos que tener mucho cuidado todos y a la que todos tenemos que participar. Y cuando digo todos quiero decir ciudadanos, porque sin ciudadanos informados no hay democracia y porque debería ser a los ciudadanos a los que más les interesara que el periodismo sobreviviera de la mejor manera en los próximos años y que resolviera este problema económico en donde hoy hay 2,000 sitios de internet que dicen tener información. Si no resolvemos eso y si no resolvemos un problema de Estado de Derecho en términos de que todas estas economías, todas estas transformaciones han tenido que ver con un problema legal y de Estado de Derecho, es decir, al mundo de la música, hasta que no se puso seriamente a combatir la piratería, no pudo transformarse de verdad y hoy generar una vez más los recursos que tiene que generar. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en el periodismo. Hace aproximadamente 2 años, en Milenio Digital pusimos a un becario durante un mes a buscar quién nos robaba notas. Las notas que se publicaban en Milenio Digital, firmadas por reporteros a los que se les paga un sueldo, una inversión, tal cual. Encontramos que hay más o menos 1,230, me acuerdo que era el número, de sitios en México que en algún momento durante ese verano se robaron una nota de Milenio. Sitios pequeñitos, blogs, etcétera. Hace 2 años que estamos varios de nosotros, Milenio, El Universal, Excelsior, tratando de juntarnos para tratar de acabar. Esto es imposible. Si no hacemos Estado de Derecho, si no se nos toman en cuenta bien en términos, porque toda la economía naranja se trata de derechos y propiedad intelectual, si no solucionamos el problema de la propiedad, una vez más, los más afectados somos los que invertimos, porque entonces, ¿qué pasa cuando hay un sitio que tiene más clics que el mío
pero con el 5% de la inversión, porque lo que hacen es robarse notas de todos los sitios, agregarlas, subirlas, pero como son muy buenos y tienen por ahí un canal de sexo y ponen muchos gatitos al lado y tal, empiezan a tener más usuarios, y como la publicidad no le importa, la publicidad va con él, porque al final de cuentas es un usuario, bueno, ¿qué va a pasar el día que cerremos todos los demás que hacemos esa inversión en periodistas, en investigación, en edición, en verificación de historias, todo esto? Yo creo que el reto del futuro en las ciudades, incluyo Tijuana, por supuesto, en las ciudades grandes de México, es defender y solucionar el problema económico del periodismo, que hoy creo nos tienen problemas. Dice ahí que me quedan 10 minutos y yo quisiera que ustedes, yo dije que iba a ser breve, ¿se imagina, don José? Que hubiera sido yo largo. Me quedan unos minutos y me encantará escucharlos a ustedes. Quería dejarlos con esta idea, es decir, las 4 industrias que mencioné se están transformando. La mía, a la que pertenezco, es hoy, creo, una que está en riesgo, que tiene problemas y que las consecuencias de no solucionar de buena manera este problema de económico del periodismo, quien resultaría afectado son la ciudadanía y la democracia. Gracias.